Nuevo Butronin. Metilfenidato de liberación inmediata. Hola a todos, ¿cómo se encuentran esta noche, doctores? Esperamos que muy bien. Soy Benjamín Ramírez, gerente de marketing para salud femenina y salud mental en IFACELTIX. Estamos muy honrados por su compañía durante este magno lanzamiento, el cual, aunque virtual, nos acerca enormemente por dar el beneficio a todos y cada uno de nuestros pacientes. Bienvenidos, esta es su casa. En 1940 nace la empresa AFSA, bajo la dirección del señor James Adalbert Smithers. Y a partir del 9 de abril de 1965, cambia sus operaciones bajo el nombre de Investigación Farmacéutica, SADCB. En IFACELTIX somos una empresa orgullosamente 100% mexicana. Contamos con instalaciones de vanguardia y estamos enfocados en proveer opciones terapéuticas a diferentes padecimientos a través de nuestras líneas de medicamentos con sus diferentes divisiones y dispositivos médicos. Todos nuestros productos son elaborados con altos estándares de calidad, buscando satisfacer las necesidades de nuestros médicos y sus pacientes. Con más de 55 años de experiencia en el mercado mexicano, en IFACELTIX desarrollamos alternativas enfocadas en ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Contamos con tecnología de vanguardia, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para la fabricación de los productos de las diferentes divisiones enfocados en la salud. Desde 2008, contamos con el distintivo de empresa socialmente responsable de manera consecutiva. IFACELTIX, un equipo por la vida. En IFACELTIX nos sentimos muy orgullosos de nuestra gran casa, su casa. Esta noche nos sentimos honrados por su presencia a este gran evento. Iniciamos. Estimado profesional de la salud, le informamos que para la obtención de su constancia, deberá cubrir como mínimo el 80% del evento. La constancia la recibirá en próximos días, por medio del correo de IFACELTIX. Asignación de puntos de recertificación. Asociación Psiquiátrica Mexicana y Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, 1 punto. Comité Normativo Nacional de Medicina General, CONAMEGE, 2 puntos. Buenas noches. A continuación, damos la bienvenida al Dr. Julio Morfín, médico ginecólogo y gerente médico de IFACELTIX, a quien agradecemos su colaboración como moderador a lo largo de estas ponencias. Bienvenido, Dr. Julio Morfín. Doctores, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este webinar. El día a día en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la pandemia y su tratamiento. A nombre de IFACELTIX les damos la más cordial bienvenida y los invito a que durante el transcurso de las presentaciones escriban sus preguntas en nuestro chat. A continuación presentamos a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Gabriela Cortés Meda. Tiene una especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro por la UNAM. Es presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Es profesora de asignatura en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM e invitada en el curso de especialización en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia que se imparte en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Jefe de servicios en el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz. Ella nos va a presentar la plática sobre impacto del COVID-19 en las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Doctora Cortés, muchas gracias. Adelante, por favor.
Buenas noches. Gracias, doctor Julio. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el impacto de la pandemia en personas con TDAH. Antes de entrar al tema, me gustaría que recordemos algunas generalidades sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente, ¿no? Y bueno, pues como lo dice su nombre, de inicio en la infancia. En su etiología, digamos que sabemos que es multifactorial, pues intervienen factores genéticos, ambientales e individuales. Además, es necesaria tener una perspectiva a lo largo de la vida sobre el TDAH, porque pueden persistir los síntomas hasta la edad adulta. Además, las transiciones de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta representan etapas en las que hay una mayor exposición a estresores. Ahora, imagínense estas transiciones, ¿no? Durante la pandemia, en la que niñas y niños que salen de la primaria ingresaron a la secundaria en línea, ¿no? O terminando la preparatoria del bachillerato ingresaron a la universidad en línea, ¿no? Entonces eso representa pues también mayores estresores en estas épocas. Entonces, bueno, vamos a ver que el diagnóstico y el tratamiento temprano pues hacen una gran diferencia, pero también tenemos que tener en cuenta una serie de factores, sobre todo ambientales, que influyen también en el pronóstico de las niñas y niños con TDAH. Por ejemplo, aquella niño o niño que está en un ambiente estructurado, con una crianza positiva, en donde hay una menor severidad de los síntomas y hay un diagnóstico y tratamiento temprano, pues entonces vamos a tener, o más bien esa niña o niño va a tener mucha mayor probabilidad de alcanzar su máximo potencial. Por el contrario, aquellas niñas o niños que están en un entorno familiar caótico, expuestos además a múltiples adversidades, abuso o maltrato infantil, ¿no? Entre otros, mayor severidad de los síntomas propios del TDAH y además un retraso en la identificación y el inicio de tratamiento, pues eso nos lleva a que tenga mucho mayor riesgo de complicaciones, como cuáles, pues como fracaso o incluso abandono escolar, mayor riesgo de comorbilidades, mayor riesgo de accidentes hacia la adolescencia, hacia la edad adulta y un menor desarrollo emocional, social y laboral. Entonces, pues como vemos, el impacto de diagnosticar y tratar tempranamente el TDAH, pues lo vamos a ver directamente relacionado con la calidad de vida de esa persona. La prevalencia mundial del TDAH se calcula aproximadamente del 5% en niñas y niños, y cuando se ha evaluado esta prevalencia en población adulta, se ha encontrado que es del 2.5%. Además, como ya les mencioné, que intervienen factores genéticos, pues también el componente hereditario es importante, ¿no? Cuando se tiene una mamá, un papá o hermano con TDAH, esa persona tiene 5 a 10 veces más riesgo de tener TDAH que la población general. Además, en estudios de gemelos se ha encontrado que hay una heredabilidad del 70 hasta el 80%. El TDAH es más prevalente en hombres que en mujeres en una proporción de 4:1 aproximadamente. El TDAH es una condición muy heterogénea, ¿no? Y debido a esta heterogeneidad, pues debemos individualizar también los tratamientos. Sí, el tratamiento generalmente, y lo ideal, es que sea multidisciplinario. Pero bueno, algo a lo que nos enfrentamos cuando hacemos el diagnóstico de TDAH es que en ocasiones los papás nos digan, pero ¿cómo? Si mi hija o mi hijo no es hiperactivo. Y pues puede ser que tenga razón, como vamos a verlo ahorita más adelante. Acuérdense que hay presentaciones del TDAH, ¿no? Y que, por ejemplo, la presentación de predominio inatento, pues no vamos a encontrar muchas manifestaciones de hiperactividad e impulsividad, pero eso no quiere decir que no sea TDAH. Entonces, tenemos que tener en cuenta que están los síntomas propios del TDAH, pero que también intervienen otras situaciones y condiciones o variables, como son el género, la presencia o no de comorbilidades, que son más la regla que la excepción, y bueno, en ocasiones incluso pues el tratamiento, haber iniciado el tratamiento, por ejemplo, y no tener la respuesta que esperamos, pues habría que revisar
si esa niña o niño no tiene por ahí alguna comorbilidad que no estamos tratando. Entonces, pues tener en cuenta las características neurobiológicas y genéticas es muy importante y dentro de esta heterogeneidad, ¿no?, de la condición, pues hay que recordar que vamos a encontrar perfiles sintomáticos, presentaciones clínicas y el perfil neuropsicológico. Cuando tenemos la posibilidad de solicitar pruebas neuropsicológicas, pues es una gran herramienta de apoyo también para saber qué otras intervenciones o de qué otros recursos podemos echar mano para apoyar a estos niños con TDAH. Eso va a impactar pues en los resultados funcionales y nos va a dar una visión más amplia de sus fortalezas y sus dificultades, que pues evidentemente nos vamos a enfocar a fortalecer, ¿no?, esas áreas en donde hay mayor dificultad. Para hacer el diagnóstico de TDAH, pues no solo se tiene que cumplir con ciertos síntomas, ¿no?, como nos deja ver el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, o la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en su 11ª edición. Es fundamental que tengamos la evidencia, por lo menos desde dos puntos de vista, como pueden ser papás y profesores, ¿no?, de que hay deterioro en el funcionamiento de esa niña, niño, adolescente o incluso adulto, porque también podemos llegar a diagnosticarlo hasta la edad adulta. Entonces, debe de ser evidente que hay una alteración en el funcionamiento, ya sea a nivel individual, familiar, social, académico, o ya cuando hablamos de adultos, pues incluso laboral. Y bueno, recordar, ¿no?, que tenemos 9 síntomas de inatención, 6 de hiperactividad y 3 de impulsividad. Entonces, generalmente se suman, digamos, están en conjunto los de hiperactividad e impulsividad, y entonces son 9 criterios. Entonces, tenemos 9 criterios para inatención y 9 criterios para hiperactividad e impulsividad. Y aquí me parece que los legos pues, nos sirven para hacer un ejercicio en el que es importante tener claro, ¿no?, que no va a ser lo mismo tener, por ejemplo, aquí tengo los 9 criterios de inatención y que sean, que se cumpla con los 9 de una forma, a veces los papás, la forma en la que se reportan los síntomas y también los profesores es qué tan seguido presentan el síntoma, ¿no? Entonces, generalmente tomamos en cuenta cuando nos dicen que es muy seguido o seguido, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ¿no?, es un síntoma de inatención que está muy seguido y este es otro síntoma de inatención que está seguido, ¿no? Entonces, para hacer el criterio, para hacer el diagnóstico, necesitamos que se cumplan con por lo menos 6 síntomas, ya sea de inatención o 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad. Entonces, pues, ¿cuáles son los papás generalmente que dicen, pero si mi hija o mi hijo no es hiperactivo? Pues son aquellos en donde la presentación es de predominio inatento, es decir, las dificultades generalmente, pues aquí las vamos a ver que son académicas. Por ejemplo, ahora imagínense en la pandemia si hay problemas de atención, que además estamos hablando de una condición con bases neurobiológicas, es decir, de verdad hay una alteración, ¿no?, a nivel cerebral y sobre todo en los neurotransmisores, ¿no?, dopamina, noradrenalina. Entonces, ahora estar en la pantalla tantas horas con los síntomas de inatención, pero además recuerden, ¿no?, podemos encontrar una severidad variable, leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, podemos encontrar la presentación inatenta cuando se cumplen 6 criterios, podemos encontrar la presentación hiperactiva impulsiva también cuando se cumple con mínimo 6 de esos síntomas, y podemos encontrar la presentación combinada, ¿no?, es decir, por lo menos 6 de inatención y por lo menos 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad. No va a ser lo mismo que se cumpla con los 6 síntomas de inatención nada más, ¿no?, a que se cumpla a lo mejor con todos los de hiperactividad e impulsividad más los 6 de inatención, ¿no? Ya estaríamos hablando de una presentación combinada, pero imagínense la severidad, ¿no?, de estos síntomas y además el impacto pues, del ambiente, ¿no? Si el ambiente no es estructurado, si el ambiente es caótico. Entonces, es bien importante tener presente
eso también en nuestras evaluaciones. Porque bueno, pues eso es lo que va a tener el mayor impacto en la calidad de vida, en las actividades sociales, académicas y laborales, y pues nos va a dar mayor o menor grado de disfunción. La comorbilidad, que les decía que es más la regla que la excepción, pues se tiene que también tomar mucho en cuenta, porque se ha visto que hasta 2/3 partes de las niñas y niños con TDAH van a presentar por lo menos datos, criterios para algún otro trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, edades tempranas, problemas de aprendizaje, sobre todo cuando hay síntomas de predominio inatento, ¿no? Pero los más frecuentes trastornos encontrados pues reportados son depresión, trastorno oposicionista desafiante, trastorno disocial y hacia la adolescencia mucho mayor riesgo de abuso de sustancias. Y bueno, y ahora sí, enfocándonos a la pandemia, ¿no? A las consecuencias que ha tenido la pandemia por coronavirus, pues que ya tenemos más de un año, ¿no? en esta situación, pues de inicio, ¿no? y se continúa esto de las medidas de salud pública, pero bueno, inicialmente, que fueron mucho más marcadas, modificaron, ¿no? Todos los sistemas en los que se desarrollaban nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles medidas? Pues ya las que sabemos, ¿no? El confinamiento y el distanciamiento físico-social. Ha habido múltiples consecuencias que ya se están estudiando, sabemos o ya estamos teniendo cada vez más evidencia de las consecuencias a corto y a mediano plazo. Aún no se sabe cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo en la salud mental, pero se espera pues que también va a haber. Ahora imagínense en aquellas niñas o niños que ya tenían un diagnóstico previo de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, en general, lo que hemos visto, pues que desde el inicio de la pandemia se expuso a nuestras niñas, niños a una separación repentina de familiares y amigos, a la interrupción escolar. Eso favoreció una disminución de la actividad física. Ahora piensen en una niña y niño con TDAH con una presentación de predominio hiperactivo impulsivo, ¿no? Sin la posibilidad de hacer o ejercitarse lo que hacía en la escuela o las actividades que tenía extracurriculares, ¿no? Pues también ha sido bastante complejo. Además, pues ha aumentado notablemente el tiempo en pantalla, los patrones de sueño también se han alterado, han sido irregulares, ¿no? Algunos niños inicialmente, de repente, pues al inicio no hubo clases, ¿no? Entonces empezaron a dormirse más tarde, a levantarse también más tarde y después, bueno, pues ya se ha reportado problemas, sobre todo, por ejemplo, de insomnio. Además, se ha reportado ya en varios países, ¿no? Que ha habido una mayor exposición a estresores, por ejemplo, al maltrato infantil, ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja y el abuso de sustancias, sobre todo el abuso de alcohol en los papás o cuidadores de esas niñas o niños. Otros factores de riesgo, ¿no? Referentes a la salud, en específico a la salud mental, pues es que ha habido mayor presión sobre los sistemas de salud y pues desde el inicio evidentemente los recursos se dirigieron hacia la respuesta a la pandemia. Asociado a esto, pues hubo una reducción de la búsqueda de ayuda debido a las medidas de contención, pero también pues por el miedo, ¿no? El riesgo de poder infectarse o enfermarse. Además, ya sabíamos, ¿no? Que había ciertas barreras, ¿no? Para acercarse, buscar la atención en salud mental, pues esto incrementó, ¿no? Pues con todo esto, esta situación de la pandemia. Otros factores de riesgo, por ejemplo, en personas ya diagnosticadas, pues es que se interrumpió, ¿no? su tratamiento, cambió, de repente se cancelaron citas, quedó así como, pues luego les hablamos, porque no sabíamos cuánto tiempo se iba a llevar la pandemia. Nadie esperábamos que se llevara tanto tiempo, pero bueno, eso favoreció que hubiera una interrupción en su atención, en su manejo y que hubiera exacerbación o empeoramiento de sus síntomas. En Francia, por ejemplo, un estudio que se hizo ya y se entrevistó a papás de niños con TDAH, estos reportaron que había una mayor dificultad para adaptarse al confinamiento en sus hijos y que había más problemas de conducta. Además, pues, notaron un incremento en la hiperactividad y falta de atención debido principalmente pues, a la disminución, a la falta de estructura en las actividades diarias, en la rutina que ya tenían y pues menor apoyo social.
Bueno, y dentro de las recomendaciones que podría hacerles o que ya se mencionan, ¿no?, en diversas publicaciones, pues es que tenemos, y ya se está haciendo, que favorecer los recursos e intervenciones digitales en línea, hacerlos accesibles y basados en evidencia, ¿no? Desde antes de la pandemia ya se hablaba de la telemedicina, la telepsiquiatría, y pues con esto se le ha dado mucho mayor énfasis, ¿no? Ya cada vez se está utilizando más, ahora se está buscando pues regular varias cosas, como por ejemplo las recetas digitales, porque ese es otro tema también, ¿no?, para los tratamientos. Implementar intervenciones de bienestar mental centradas en los padres y considerar los riesgos y beneficios del tratamiento farmacológico, ¿no? Considerar si se inicia, pues dar de entrada, ¿no?, una muy buena psicoeducación, como le llamamos nosotros, para que disminuya el temor, porque muchos padres, cuando hablamos de medicamento, pues tienen mucho temor, ¿no? Hay mucho estigma todavía, muchas ideas erróneas alrededor, y además no es lo único, es decir, el TDAH se tiene que tratar se tiene que hacer una intervención, ¿no?, multidisciplinaria, no solo es el tratamiento farmacológico. Y bueno, respecto a esto de los papás es muy importante también, porque acuérdense, bueno, pues que ahorita pues las niñas y los niños, los adolescentes están en casa, están con sus papás. Entonces, de hecho, desde abril de 2020, Lancet propuso una guía de intervención para el TDAH, en donde hace mucho énfasis en esta parte del apoyo, el entrenamiento a papás. Las líneas de ayuda, ¿no?, en emergencia, ¿no?, algunos casos donde a lo mejor, pues no solo en emergencia, ¿no?, requieren orientación, saber dónde buscar atención, pues también ya hay mucha difusión al respecto y muchas instituciones están trabajando y colaborando con líneas de atención y de ayuda y apoyo en emergencias, no solo a pacientes, también a la población general. Y bueno, es probable que las consecuencias para la salud mental en general ya cada vez las vemos más en el presente y se espera que alcancen su punto máximo después de la pandemia. De ahí la importancia de que si ahorita estamos identificando ya algo, si ahorita se vio interrumpido el tratamiento de nuestra hija, pues busquemos nuevamente retomarlo, ¿sí?, antes de que pues empiecen a sumar complicaciones. Recordar que hay muchísima evidencia, ¿no?, que nos indica que el tratamiento farmacológico del TDAH tiene efectos benéficos a corto y a largo plazo. Los resultados, acuérdense, en personas con TDAH que no son tratadas, pues generalmente impactan en la calidad de vida, ¿sí? Es decir, hay menores logros académicos, menor funcionamiento social, generalmente se afecta la autoestima, pues imagínense, se esfuerzan y en ocasiones no lo logran, y hay un momento en el que también dejan de esforzarse. Y hacia la edad adulta, pues mucho mayor riesgo de desempleo. Aumento en la probabilidad de comorbilidades, a veces llegan más bien a consulta por la comorbilidad y ya que la tratamos, pues nos damos cuenta o ya quedan mucho más evidentes los síntomas del TDAH. También hay mayor riesgo de accidentes y esto favorece que haya pues mucho mayor uso de servicios de salud, pero también las niñas o niños sin tratamiento hacen un mayor uso en ocasiones de algunos recursos y servicios escolares. El tratamiento pues debe ser integral e integrado, les decía que es multidisciplinario, ¿sí? Eso va a reducir la morbimortalidad a lo largo de la vida. Entonces, tomar en cuenta que debemos abordar las necesidades psicológicas, conductuales, educativas y ocupacionales, ¿no?, en el caso ya de personas hacia la edad adulta. Para determinar los objetivos de nuestro tratamiento desde el inicio, pues considerar todo lo que ya vimos y la gravedad de los síntomas, el grado de disfunción que están condicionando, cómo afectan la vida cotidiana de esa niña, niño o adolescente. Y también tener presente pues, que hay factores protectores, la resiliencia individual, ¿no? Y valorar si hay o no comorbilidades. Eso nos va a llevar a que haya pues, mejores resultados, que logremos la remisión sintomática y la recuperación funcional. En conclusión, pues,
Hay considerables avances en el entendimiento del TDAH, muchos estudios, de verdad, muchísimos avances, pero se requiere todavía que continuemos, sobre todo nosotros como profesionales de la salud, promoviendo y generando mayor conciencia sobre el beneficio de los tratamientos basados en evidencia. ¿Sí? Se trata de un trastorno, además del neurodesarrollo, que tenemos que tener presente esta perspectiva a lo largo de la vida, porque se puede cursar a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Sí? Y bueno, finalmente, algunos sitios, ¿no?, donde pueden encontrar ayuda, apoyo, que les pueden orientar, pueden entrar a la página de coronavirus.gov.mx, ahí está un apartado de salud mental, donde encuentran información diversa, ¿no?, hasta estrategias para disminuir el estrés, pero también para buscar atención. Hay muchos números telefónicos ahí de varias instituciones que están colaborando y trabajando por la salud mental de las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos. En la página del Instituto Nacional de Psiquiatría también pueden encontrar ahí, al abrirla luego estos números telefónicos, ¿no? Y pues ya se está dando atención a través de videollamadas, por ejemplo, ¿no? Se está trabajando en el tema de la telepsiquiatría. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Es un tema muy amplio, pero bueno, espero que haya sido de utilidad esta información. Gracias. Doctora Cortés, muchas gracias por su muy interesante presentación. Ahora voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Eduardo Javier Barragán Pérez. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara. Es pediatra y neurólogo pediatra por la UNAM en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene maestría en Ciencias Médicas de la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Está certificado por el Consejo de Certificación en Pediatría, recertificado por el Consejo Mexicano de Neurología Pediátrica. Es jefe del Departamento de Neurología Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es profesor titular del curso universitario de Neurología Pediátrica por la UNAM, presidente de la Asociación de Médicos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, fundador y coordinador de la Unidad de Neuroinvestigación DIVAG del Hospital Infantil de México Federico Gómez. También es investigador de Ciencias Médicas B por el CONACYT y él nos hablará sobre el impacto del metilfenidato de liberación inmediata en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Adelante, doctor Barragán, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta plática. Agradezco el honor que me ha hecho IFACELTICS, donde la salud mental es vital, para poder conversar con ustedes acerca de un tema muy interesante que es el impacto de metilfenidato de liberación inmediata en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, retomando uno de nuestros viejos aliados que hemos usado durante muchos años y viendo la importancia y todavía la gran utilidad que tiene el metilfenidato de acción corta. Este es mi conflicto de intereses porque vamos a hablar de algunos de los medicamentos y bueno, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde yo trabajo y laboro desde hace más de 25 años. Y bueno, es muy importante reconocer que el trastorno por déficit de atención, como todos sabemos, es un trastorno neurobioquímico cerebral. ¿Esto qué significa? Es muy importante entender que sí es un fenómeno que está afectando los principales neurotransmisores que regulan y coordinan las funciones ejecutivas, específicamente hablando de la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Antes nada más se había involucrado a la dopamina, pero hoy sabemos que también la norepinefrina o la serotonina están involucrados. Y que esto es un factor epigenético, como ahorita lo vamos a ver, donde hay una serie de genes que nos predisponen para ciertos factores ambientales poder expresar la manifestación y la severidad del trastorno que estamos viendo. De manera interesante también, a partir de las modificaciones en mayo del 2013 del DSM-5, donde pasó el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de ser un trastorno psiquiátrico, un trastorno del neurodesarrollo, para poder entender cómo se van a ir modificando
mejorando la presentación de los síntomas y la variabilidad de los mismos a través de la vida del individuo, que antes, hace muchos años, se pensaba que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad nada más estaba hasta la adolescencia y después se curaba, pensaban, ¿no? Y ahora Steve Faraone ha demostrado que hasta el 60 o 70% de los pacientes se van a mantener con esta situación a lo largo de su vida. Interesantemente quiero tocar este punto porque siempre que hablamos de trastorno por déficit de atención viene como la palabra tratamiento, pero ¿qué pasa con aquellos individuos que no son diagnosticados a tiempo o donde existe un rechazo por la utilización de los tratamientos farmacológicos? Y aquí es muy interesante entender que se ha demostrado por múltiples asociaciones a nivel mundial que las consecuencias posibles del trastorno por déficit de atención no tratado son el abuso de sustancias, sobre todo aquellos pacientes que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad, con una presentación hiperactiva impulsiva o que son muy impulsivos o que se asocian comórbidamente con trastornos conductuales. Por lo menos existe un fracaso escolar de 1 año en la vida de estos individuos y se ha visto que hasta el 40% en Latinoamérica pueden dejar la etapa de la escolar en la secundaria, en la preparatoria, sobre todo en situaciones de pobreza. Hay una educación incompleta y qué decir hoy que estamos viviendo la pandemia COVID-19, donde las dificultades en el manejo de las estrategias en línea han aumentado la demanda atencional. Hoy estar 6 o 7 horas pegadas a una pantalla donde tengo que sostener este fenómeno ante una cámara donde tengo que estar viendo e inmediatamente tengo que estar planteando el fenómeno, se ha vuelto mucho más difícil y esto evidentemente viene favoreciendo, por un lado, que el individuo parezca que tiene un problema de actitud y esto múltiples regaños, múltiples presiones y estresores que van a impactar sobre una baja autoestima, dificultades familiares, hoy lo estamos viendo, ¿no? Muchos de los padres que no habían reconocido que sus hijos tenían problemas de hiperactividad o impulsividad, hoy que se tienen que enfrentar con ellos en la casa, que tienen que estar con ellos metidos y que ven que no paran, que no se pueden estar en línea, que revientan, que están irritables y explosivos, se están dando cuenta realmente de los problemas que tiene y esto ha incrementado los fenómenos de disfunción familiar y que esto puede verse en un futuro asociado con problemas laborales, pérdidas económicas y desarrollo personal e insuficiencia. Como decíamos, las causas del TDA hoy sabemos que es un fenómeno epigenético donde hay una expresión de cerca de 60 o 70 genes, específicamente en dopamina y en serotonina, que tienen que ver con un impacto en la funcionalidad, y ahorita lo vamos a ver, del funcionamiento de estos circuitos neuronales que finalmente generan un impacto sobre el funcionamiento de nuestros circuitos y esto va a traducir toda una serie de fenómenos sintomáticos como es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. En algunos de los estudios, ¿no? Y algunos estudios que hizo Bush hace muchos años, aquí tenemos una presentación de una imagen de un cerebro en un corte sagital donde podemos ver la corteza cingulada anterior y donde específicamente sobre las regiones anteriores hemos podido observar cómo es aquí donde se manifiestan la mayoría de los receptores dopaminérgicos, específicamente de 2 y de 4, y que tienen una conexión directa sobre todo sobre la cara dorsolateral medial derecha de nuestro cerebro y que esto lo que va generando es un sostenimiento y una regulación y modulación de los fenómenos de atención y de los fenómenos de impulsividad y de hiperactividad. Si yo lo pudiera hacer en un cartoon, en un dibujo, que estos me gusta mucho presentarlos, aquí vamos a ver una neurona presináptica, una neurona prosináptica. Como ustedes saben, el espacio que existe entre los dos se llama sinapsis y podemos ver las vesículas que contienen la dopamina y del otro lado receptores de dopamina. Lo importante es mantener y sostener una velocidad adecuada del funcionamiento de este circuito para que se pueda liberar. Cuando viene el estímulo eléctrico, ¿no? Va a haber una conectividad y una ruptura de la vesícula sináptica, presináptica, a través de una molécula que se llama sinaptina 25, que permite la liberación de la dopamina que tiene que cruzar la sinapsis y se va a ir a conectar con los receptores dopaminérgicos. De manera interesante van a ver en rojo esto que se llama el transportador de dopamina, que es un camión, vamos a decirlo así, que pasa y recoge la dopamina que se encuentra en la sinapsis para volverla a introducir a la neurona presináptica, volver a formar las vesículas y que esto pueda estar en un proceso continuo. Interesantemente, lo que hoy hemos visto en el trastorno por déficit de atención es que si, por ejemplo, yo tengo ciertas variables genéticas como una menor disminución de los receptores de DRD4 o DRD5 posinápticos o tengo una
sinaptina 25 muy lenta, que esto hace que la vesícula se libere lentamente. Entonces esto dificulta el proceso de velocidad ejecutiva. O si tengo un transportador de dopamina muy rápido, que inmediatamente que cae la dopamina libera el espacio de dopamina, entonces esto va haciendo una falla intermitente de los circuitos neuronales. A mí me gusta mucho porque aquí podemos explicar sobre todo la utilización y cómo funciona metilfenidato. Metilfenidato básicamente actúa, se considera hoy en día, en 3 aspectos principales. La primera es que va a mejorar la actividad de la sinaptina 25, favoreciendo que haya una liberación muy rápida, una ruptura muy rápida de la vesícula presináptica. 2 es que va a aumentar la avidez de los receptores postsinápticos, sobre todo los receptores DRD4 y DRD5, favoreciendo que haya una mayor captación de dopamina. Y la otra es que va a enlentecer el transportador de dopamina, con lo cual favorece que haya una mayor cantidad de dopamina a nivel de la sinapsis y de esta manera el estímulo se mantenga de manera adecuada. Ahora, fíjense qué interesante, porque esto me explica de primera línea, de primera intención, por qué cuando yo empiezo un tratamiento farmacológico puede haber efectos tan rápidos, sobre todo con metilfenidato, incluso al primero o segundo día de tratamiento, veo un efecto muy rápido, muy consistente. Lo importante es que si yo mantengo este circuito funcionando de manera constante con un tratamiento continuo a lo largo de varios meses, lo que voy a provocar es una consolidación, un fortalecimiento de estos circuitos neuronales, que eso lo demostramos ya en un artículo que publicamos hace unos 3 años en PLOS ONE con el grupo de imagenología del hospital a través de resonancia magnética funcional, donde a través de anisotropía fraccional observamos cómo los circuitos neuronales, sobre todo de la corteza frontal derecha, a través de un tratamiento con metilfenidato a lo largo de un año, se fortalecen, mejora el funcionamiento y lo mejor es que se mantiene el funcionamiento. Entonces, de esta manera, como ahorita lo vamos a ver con el estudio de MTI, no solo demostramos que hay un efecto directo funcional de metilfenidato de forma inmediata en la funcionalidad, como lo hacen mis lentes, que cuando me los pongo puedo ver, sino que a la larga van a lograr una modificación y un robustecimiento de estos circuitos que finalmente van a ayudar muchísimo para que haya una compensación a lo largo de la vida en estos pacientes. Ahora, el tratamiento, como sabemos, entrando directamente, es un tratamiento multimodal. ¿A qué se refiere el movimiento, el tratamiento multimodal? Es que esto requiere una serie de intervenciones integrales, personalizadas en cada uno de nuestros niños. Y esto nos da la idea de que es integral, que no solamente voy a dar un tratamiento farmacológico, no solamente voy a dar una educación a los padres, no solamente tengo que ver qué está pasando en la escuela, sino que todos tenemos que formar un equipo para que el impacto sobre la funcionalidad de este chico sea lo mejor. Lo primero que hacemos, y eso lo hacemos en el consultorio, es la psicoeducación básica. Hacerles entender a los papás que este problema que tiene su hijo de ser inatento, impulsivo, que no les hace caso, que de repente se pone incluso pareciera agresivo con ellos, no es un fenómeno educativo de creencia, sino es una manera de cómo está respondiendo este individuo ante esos estímulos que se están dando. Entonces es muy importante hacerles entender que es un fenómeno neurobiológico, que no es un fenómeno que va a pasar a lo largo de la vida, como muchos de repente lo mencionan como un proceso de inmadurez, de bueno, pues algún día se quitará, ¿no? Sino entender que esto, si yo no hago una intervención directa, sí va a tener o tiene más riesgos ese individuo de tener un impacto sobre su vida, ¿no? Y esto se habla mucho sobre el entrenamiento a padres, la modificación de conducta en la escuela, sobre todo hoy que estamos viviendo, como decíamos, en la pandemia, es qué expectativas estoy teniendo de lo que tiene que ser mi hijo, y aquí pueden entrar muy bien las intervenciones cognitivo-conductuales. Entendiendo la intervención cognitivo-conductual, que no solo se trata de ver cómo el chico puede automodular o regular mejor sus conductas, sino también de manera muy importante cómo los padres van a hacer un cambio de modificación de estrategias para poderlos tratar. Y evidentemente las intervenciones farmacológicas, donde están los estimulantes y los no estimulantes. Sabemos que en este tratamiento multimodal algo muy importante es que todo el equipo entienda el tratamiento integral. Entonces, tenemos que saber las expectativas que tienen los padres y las expectativas que tienen en la escuela, la terapeuta e incluso nosotros como médicos para poder resolver el tema de manera muy adecuada. Sabemos que no hay ninguna sola intervención que pueda resolver el resto, pero
recordando que el tratamiento, la piedra fundamental en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad son definitivamente los fármacos. Y dentro de los fármacos, la idea es muy interesante, esta palabra se llama normalización, es realmente hacia dónde tengo que llegar, hacia dónde quiero llegar. Cuando yo empiezo el tratamiento farmacológico, que esas son las diferentes estrategias que tengo o las diferentes herramientas farmacológicas que puedo utilizar, es qué es lo que estoy persiguiendo y qué es lo que quiero modificar. Ahora, dentro de las estrategias y las herramientas farmacológicas, definitivamente hoy sabemos que los estimulantes siguen siendo la primera línea, la primera opción de tratamiento farmacológico en el trastorno por déficit de atención. Y esto ya lo veníamos hablando con varios de mis amigos desde que formamos la Liga Internacional, la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención. Este es el primer consenso latinoamericano que publicamos desde 2007, donde junto con el doctor Francisco de la Peña, la doctora Matilde Ruiz, el doctor Juan Hernández, el doctor Lino Palacios, describimos la importancia de establecer estrategias dirigidas hacia el tratamiento de nuestros pacientes, donde la piedra angular sigue siendo, fíjense desde hace cuánto tiempo, el tratamiento farmacológico, y los estimulantes siguen siendo la primera opción y línea de tratamiento. Dentro de estos estimulantes es importante entender por qué hay tantos prejuicios. Y uno se encuentra, ¿no? Muchas veces llega el paciente al consultorio y dice, doctor, a lo mejor mi hijo tiene trastorno por déficit de atención, pero yo no le quiero dar metilfenidato. Ok, hay un gran prejuicio. Y esto desafortunadamente es por una falta de información, sobre todo si se fijan ustedes, la principal pregunta o miedo de los padres tiende a ser sobre los efectos secundarios. Casi nadie cuestiona la eficacia que se tiene en los tratamientos y sobre todo lo que hay es el prejuicio de los efectos secundarios que puede haber. Hay un miedo impresionante sobre esto y esto desafortunadamente ha sido por un estigma social y oposición de varias ONGs y también de repente por muchos familiares y amigos que dicen, no, si te vas con el médico te va a dar un tratamiento y te lo va a tener aletargado. Por eso es tan importante entender que el tratamiento que se tiene que dar, sobre todo con metilfenidato, tiene que ser un tratamiento que es un arte, donde tengo que ir buscando específicamente cómo empezar. Una de las recomendaciones más importantes es que el metilfenidato es la opción de tratamiento, primera línea de tratamiento para el trastorno por déficit de atención en niños, adolescentes y adultos, donde la dosis terapéutica inicial recomendada es empezar con 1/3. Sabemos que la dosis óptima es 1 miligramo por kilogramo de peso por día, pero se recomienda siempre empezar con dosis bajas, recordando que es muy importante medir la tolerancia, ¿no? Cómo se va a sentir el individuo para evitar efectos secundarios inmediatos que puedan hacer que los padres ya no quieran seguir con el trabajo. Y dentro de los tratamientos con metilfenidato, y esto lo vamos a ver, hay 3 estrategias a nivel mundial, algunos de acción corta, otros de acción intermedia y otros de acción larga. Sin embargo, el tratamiento metilfenidato de acción corta, sobre todo en la pandemia, sigue siendo una estrategia fabulosa porque tiene una acción muy rápida de inicio. Hoy lo que estamos viendo es que el niño antes se paraban 2 o 3 horas para arreglarse, bañarse y salir 1 hora y media al colegio. Hoy se levantan, se medio peinan y están ante la cámara para poder poner atención en sus clases. Entonces, metilfenidato de acción corta tiene ese efecto que después de 5 o 10 minutos puede tener el efecto. 2, sobre todo en fenómenos donde hay problemas de apetito, donde hay problemas o con el sueño, que el 80% de los pacientes y de todos nosotros hemos tenido problemas con la conciliación del sueño. No me podrán dejar mentir que hoy nos cuesta mucho más trabajo dormirnos temprano, estamos teniendo horarios más cortos de sueño, tenemos problemas en esto y el metilfenidato de acción sostenida o las lisdexanfetaminas tienen mucho más impacto y en ese sentido metilfenidato de acción corta ha sido una excelente herramienta para poderlo utilizar y también me permite ser muy flexible porque lo puedo usar 2 o 3 veces al día acomodándome las necesidades de cada uno de los pacientes. Otras cosas muy interesantes es que el tomar estimulantes, y hay varios artículos que sobre todo Faraone y Nora Volkov ha estado hablando mucho, que puede tener una cierta protección el hecho de que el niño funcionalmente esté muy bien y que esto favorezca o permita que no tenga impactos sobre la autoestima. 2, también hemos visto que el uso crónico por varios años tiene mínimos efectos colaterales. Esto gracias a los estudios de MTA, que ahorita lo vamos a ver, donde se ha demostrado que el uso por más de 2 años de forma continua no tiene prácticamente impacto sobre la talla final. Incluso hoy el MTA, como lo vamos a ver ahorita,
hemos visto que puede desfasar un poco el pico de crecimiento, pero finalmente no impacta sobre la talla final. Y en este artículo que publicamos con Andy Kanner y otros grupos de latinoamericanos, demostramos que incluso metilfenidato se puede utilizar en pacientes con epilepsia, tanto focales como generalizada, sin que eso tenga un impacto o una repercusión sobre la funcionalidad. Y esto es muy importante, es de los principales miedos, ¿no? Y hay que entender, los estudios de MTA así lo han demostrado después de más de 25 años de seguimiento, que la utilización de fármacos como metilfenidato no solo no favorece la adicción hacia la molécula de metilfenidato, sino que tampoco hace reacciones cruzadas o adicciones cruzadas. Esto es, no por haber tomado metilfenidato voy a tener una predisposición más al consumo de otras sustancias o de tabaco. Lo que sí es que la impulsividad mal regulada sí me puede llevar hacia esa situación. Aquí me gusta mucho ver esto, las diferentes farmacodinámicas y farmacocinéticas de metilfenidato en sus 3 presentaciones. Y vean qué interesante, porque la vida media, aunque puede ser muy corta, en general cada individuo puede tener, sobre todo con metilfenidato de acción corta, un efecto de 4 a 6 horas. Y en general esto es muy importante porque esto me permite jugar y modular con las dosis, tratando de dar a los niños las dosis adecuadas que no tengan el impacto sobre la alimentación, no tengan el impacto sobre el sueño y que me permitan regular mucho más rápido cuando necesito utilizar la dosis para que pueda funcionar mejor a lo largo de los días. Esto, como vimos, ya son los efectos de cómo funciona. Es el estudio de MTA muy interesante que se publicó, donde fíjense qué interesante, y las conclusiones es que la utilización de apoyos terapéuticos junto con apoyos farmacológicos me permite incluso mantener dosis más bajas. Esto evita efectos secundarios inmediatos y por lo tanto me permite una mejor funcionalidad de mi paciente. Las recomendaciones del MTA es que siempre tengamos y siempre pongamos este término en los padres. ¿Qué estoy esperando de la utilización? El medicamento no es para tener un niño perfecto, el medicamento es para tratar de mejorar la funcionalidad del sujeto, entendiendo que todos los niños, como todos nosotros, tenemos variabilidades a lo largo de los días. Uno de los grandes problemas que tenemos en el trastorno por déficit de atención es la inconsistencia. No pueden sostener la mejoría de los síntomas. Y aquí lo más importante es que el tratamiento regule y genere una consistencia y una constancia que me permita que, aunque tenga estas pequeñas variaciones, la funcionalidad del sujeto sea muy constante y esto le permite estar alcanzando sus metas no solo en rendimiento escolar, sino también en la regulación y modulación de sus procesos conductuales. Y este es un estudio muy interesante de Biderman que hizo junto con Faraone y Spencer desde hace muchos años, que presentaron en uno de los congresos de ADHD a nivel mundial, donde demuestran que el uso prolongado de metilfenidato puede al inicio desfasar un poco el pico de la talla, pero al final no modifica la talla final del sujeto del individuo. Entonces, como conclusiones, es muy interesante entender y seguir diciendo que después de muchísimos años, metilfenidato sigue siendo la primera línea de tratamiento para el trastorno por déficit de atención y que definitivamente el metilfenidato de acción corta sigue siendo la estrategia más utilizada en la población infantil de nuestro país. Otra de las grandes ventajas que tiene metilfenidato de acción corta es que no solamente se puede utilizar en escolares, con esta ventaja que tiene de poder modular las dosis, sino también lo puedo utilizar en preescolares, al ser una tableta que puedo partir, que puedo dosificar. Puedo empezar con niños a partir de los 4 años de edad. E interesantemente, aunque es una indicación off-label y evidentemente se tiene que utilizar y tiene que haber más información, se ha visto que metilfenidato en algunos de los estudios, y también lo demostramos en el Hospital Infantil de México, que es una publicación que va en vías, donde no solo estimula las vías de la corteza cingulada anterior, sino también hace una regulación y un estímulo de las regiones cerebelosas y de las regiones del cuerpo calloso, específicamente de la porción media del cuerpo calloso, con lo cual mejora el fenómeno ejecutivo. Y estos niños que suelen tener ciertas dificultades motrices pueden verse beneficiados con la utilización de metilfenidato de acción corta y, por lo tanto, cuando tengo que hacer una regulación y una estimulación de los fenómenos oromandibulares, también se puede utilizar metilfenidato como un estimulante de la articulación y del fenómeno de mejoría en la sintaxis del lenguaje. Eso es muy interesante, es una indicación off-label, es una propuesta y una situación que estamos viendo y que podemos estar manejando y que evidentemente puede ayudar muchísimo a la funcionalidad de nuestros pacientes. Entonces, es muy interesante. El metilfenidato de acción corta sigue siendo una excelente opción. Se puede utilizar, como decíamos, en niños, ¿no? Porque siempre hablamos de
utilizar metilfenidato de acción sostenida o de acción prolongada, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Pero aquí la ventaja de metilfenidato de acción corta, sobre todo en la pandemia, es tiene un efecto muy rápido, lo puedo utilizar cuando necesito. Si de repente las clases en línea se cortan o les dan de repente primero más en la mañana o más en la tarde, puedo utilizar sin tener impactos durante la noche. En niños que están teniendo problemas de peso, ahí lo puedo dar, o puedo utilizarlo de repente si nada más 2 veces a la semana tengo que ir a hacer ejercicio, entonces se lo puedo dar para mejorar el funcionamiento, y esto lo estamos haciendo en una publicación muy interesante. Y entonces, algo que me gustaría y me encantaría recalcar nada más es, cuando yo voy a dar un tratamiento farmacológico para mi paciente con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y voy a recetar un fármaco, tengo que tener muy claro qué es lo que estoy tratando. 1, qué es lo que voy a vigilar. 2, y qué es lo que debo esperar y cuánto tiempo. Y esto es muy interesante porque si yo no lo coordino con la familia y no lo coordino con la escuela, de repente, o no estoy haciendo un seguimiento adecuado, de repente puedo dejar muy dosis, que eso es uno de los errores más frecuentes que vemos en la utilización de metilfenidato, sobre todo acción corta, que de repente me puedo quedar con dosis muy bajas, tengo un efecto positivo al inicio y de repente se cae el efecto y pienso que es por una falta de eficacia y en realidad es por una falta de ajuste del tratamiento farmacológico. Y también entender que los tratamientos farmacológicos, específicamente metilfenidato, ha demostrado que son los únicos tratamientos que ayudan a modificar en realidad los síntomas pivotes del trastorno por déficit de atención, que es inatención, hiperactividad e impulsividad, que no sirven si el niño tiene cierta desregulación emocional, que no sirve para las comorbilidades normalmente en trastornos de lectoescritura, y eso también es muy importante avisárselo a los padres. Y bueno, pues sigamos cuidando, así como IFACELTICS, ¿no? La salud mental es vital, también sigan cuidando su cerebro en desarrollo. Aquí los invitamos a que están nuestras redes. Tenemos varias pláticas para papás sobre los medicamentos, sobre lo que es el trastorno por déficit de atención, y los invitamos. Y como en esta foto que me encanta del tercer encuentro latinoamericano de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención que hicimos en Río de Janeiro hace ya como 10 años, donde el trastorno por déficit de atención es una responsabilidad de todos. Y en esta foto estamos neurólogos, psiquiatras, pediatras, padres, terapeutas y maestros. Entonces, es muy importante que podamos mantenernos y regularizarnos y organizarnos para obtener el mejor efecto y beneficio en nuestros pacientes. Bueno, agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado la plática y quedo atento a sus preguntas. Que tengan una excelente noche. Doctor Barragán, muchas gracias por su brillante presentación. Ahora los invito a todos a que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, por favor. Nuevo Butronin, metilfenidato de liberación inmediata. Bueno, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco a la doctora Gabriela Cortés, al doctor Eduardo Barragán por sus interesantes presentaciones. Y quiero presentarles, nos va a acompañar de manera virtual la doctora Jacqueline Cortés Morelos. Ella es, doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tiene también especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. También tiene especialidad o estudios en familia y pareja, terapia de familia y pareja en el Instituto Personas. Y actualmente es la presidenta electa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos nuevamente. Y voy a proceder con la primera pregunta. La doctora Castellón dice que alguna vez leyó a un autor que decía que la impulsividad es básica y con un alto valor como criterio. ¿Esto es cierto? ¿Para mí? Sí, para quien guste. Bueno, me parece que esa pregunta la hizo cuando estaba hablando yo de los criterios diagnósticos del TDAH y les explicaba, bueno, que es
forma parte de los criterios, ¿no? Junto con la hiperactividad e impulsividad, pero que podemos encontrar pues un TDAH de predominio inatento en las presentaciones, y que es raro encontrar un TDAH en una presentación pura. De hecho, por eso antes se manejaban como subtipos y se decidió cambiar a presentaciones, porque puede variar, ¿no? Los síntomas a lo largo del tiempo, pueden disminuir algunos de severidad o aumentar, ¿no? Dependiendo cómo la etapa de la vida, ¿no? Además, bueno, del ambiente, las intervenciones, etcétera. Pero no, o sea, si la pregunta si la impulsividad es básica y si no, no es TDAH, pues no, o sea, podemos no encontrar datos evidentes de impulsividad o muy, muy leves, ¿no? Entonces, no. Gracias. Yo quisiera complementar. Sí, adelante, doctora, por favor. Porque no estoy tan segura si se refería a la impulsividad como criterio diagnóstico o a la impulsividad como rasgo de una persona. Y en este sentido, pues cabe mencionar que todos los seres humanos contamos con todo este acervo de emociones, de conductas, de reacciones, que en un momento dado hasta nos pueden salvar la vida o pueden salvar la vida de alguna otra persona, ¿no? Por ejemplo, alguna vez he visto una imagen de alguien que cae al metro y viene el metro en camino y por impulso alguien se avienta a sacar a quien cayó y alcanza a salir casi siendo atropellado por el metro, y seguramente lo hizo de manera impulsiva, sin haber pensado ni siquiera en las consecuencias ni nada más con el deseo de ayudar al otro. Entonces, considero que todo está presente, pero cuando estas características emocionales o conductuales nos causan disfuncionalidad en alguna área importante de la vida, como académica, social, familiar, personal, etcétera, es cuando ya hay que tomar en cuenta que se meritaría una identificación de un probable diagnóstico y un tratamiento. Gracias, doctora. Le preguntan al doctor Barragán aproximadamente cuánto debe de durar el tratamiento con metilfenidato. Es una pregunta muy interesante y difícil de contestar, y creo que ha habido una gran discusión que hemos tenido entre nuestros compañeros pedopsiquiatras y neuropediatras, pero en general el tiempo que sea necesario para que el individuo pueda mantenerse y regularse funcionalmente a lo largo de los años donde va manifestando el síntoma. De manera interesante, como platicábamos, ¿no? La hiperactividad y la impulsividad van a ir bajando probablemente hacia la adolescencia, y aquí es donde se puede de repente hacer estas pruebas de tratar de dejar el tratamiento o el medicamento y ver si el sujeto es funcional. Esto que decía Jackie, la doctora Jacqueline, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En el momento en que el síntoma deja de ser disfuncional y te permite poder habituarte, en ese momento ya no requieres tratamiento. Y yo no solo hablaría del tratamiento con metilfenidato, sino en general de los apoyos terapéuticos, ¿no? Porque siempre hablamos de un tratamiento multimodal, entonces el nivel de apoyo dependerá de la funcionalidad que tiene el sujeto. Lo que sí es muy interesante y que también demostró Jimmy Swanson en el tratamiento del MTA, que hoy ya lleva más de 25 años de seguimiento, es que no importa el tiempo de tratamiento que tengas farmacológico, ha demostrado la seguridad a lo largo de los años para no tener otros impactos en factores crónicos, ¿no? Gracias, doctor. La doctora Diana, que hizo esta pregunta, también nos pregunta si se recomienda el metilfenidato de liberación inmediata durante todo el tratamiento o solamente por un periodo al inicio. Bueno, en realidad, no sé, Sí, adelante. Bueno, en realidad depende mucho de las características de cada paciente, ¿no? Probablemente los que vivimos la era previa a que hubiera metilfenidato de liberación sostenida, ¿no? Pues estábamos muy acostumbrados a utilizar el metilfenidato de acción corta y nada más lo dábamos en diferentes horarios, cumpliendo el tiempo. Y creo que depende mucho de la condición de cada sujeto. Por ejemplo, si tienes un niño que tiene un problema de talla baja o problemas de alimentación, metilfenidato de acción corta probablemente pueda ser una excelente opción porque lo puedes ir dividiendo, permitiendo que el niño coma. Entonces hay que ajustarnos, ¿no? Normalmente nos ayuda mucho empezar con metilfenidato de acción corta y sobre todo creo que en pandemia, como lo comentaba, es muy interesante porque a lo mejor puedo cubrir las necesidades básicas de las clases en línea y luego dejar al chavo en su casa tranquilamente. Entonces todo depende del sujeto, pero no es como que
sea el inicio para luego necesariamente tenerlo que brincar, o eso es mi conclusión. Sí, no sé, doctora Gaby y doctor Barragán, si en su experiencia les ha tocado también tratar a pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad adultos y que en ocasiones son tan sensibles al medicamento que con cuartitos o media tableta en la mañana y al mediodía tienen suficiente para mantener la atención durante el resto del día, y entonces eso también iría de la mano con lo que mencionaba el doctor Barragán, que depende mucho de la sensibilidad de cada paciente, y cada paciente pues es el tratamiento pues como el trajecito hecho a la medida. Pero Gaby, te interrumpí, perdón. No, Adelante. no, doctora. No, pues ya lo que quería agregar es que siempre hay que individualizar y que no solo es en el pasado, me parece que también en el presente, y no solo es al inicio del tratamiento. Lo preferimos al inicio del tratamiento porque otra de las ventajas es que tenemos menor posibilidad de efectos adversos, y si los llegase a ver, pues bueno, como es de corta acción, se elimina en pocas horas, ¿no? Entonces, esa sería una. La otra, pues tomar en cuenta siempre la edad y el peso. Y la otra, bueno, es que los efectos adversos, como comentaba el doctor Barragán, ¿no? Generalmente con acción corta tenemos menor riesgo de los efectos adversos más frecuentes, como la disminución del apetito. A veces no todos metabolizan igual, entonces los de acción prolongada, que es entre 8 o 12 horas, hay niños que no duermen, ¿no? Aunque se los den a las 6 de la mañana, y entonces los de acción corta también nos dan esa posibilidad de tener menor riesgo de efectos adversos, no solo en la disminución del apetito, sino también en los problemas de sueño. Entonces, más allá de que fuera la opción solo de inicio, me parece que hay que individualizar, y pues son diversos factores los que se toman en cuenta. Preguntan que si se inicia el tratamiento después de los 17 años, con muy buen resultado, ¿cuánto tiempo se debe de dar? Porque al suspenderlo regresa la falta de concentración. Considero que el tratamiento justo va a depender de la respuesta. Hay pacientes que si al regresar la sintomatología, cuando suspendemos el tratamiento, pues nuevamente se presenta la disfuncionalidad, entonces hay que retomar el tratamiento. En lo que yo hago en la práctica diaria, lo que hago es mantener el tratamiento durante un año, viendo siempre también complementar los tratamientos con las diferentes terapias, como terapia cognitivo-conductual o terapia con enfoque sistémico familiar, y ir viendo todos estos resultados complementarios, porque de repente ya los pacientes aprenden estrategias que pueden ir implementando para tener buenos resultados, y además ellos a veces ya llegan con esas estrategias, desde que antes de salir de casa se tocan aquí, se tocan acá y se tocan en la bolsa del pantalón, y quiere decir que se aseguran de que llevan los anteojos, se aseguran de que llevan el celular en la bolsa y de que llevan la cartera, por ejemplo. Pero sí, definitivamente, si el paciente vuelve a presentar la sintomatología que le causa disfuncionalidad, hay que volver a retomar el tratamiento farmacológico. Y fíjate que es muy interesante porque el grupo de Joseph Biederman, ¿no? que estuvo trabajando sobre este proceso y que describieron el tema del TDAH residual en el adulto, donde a pesar de tener esas estrategias siguen teniendo una sintomatología, y cuando se exponen de repente a complejidades, una junta, no van a tener o van a entrar a una maestría y tienen que estudiar, es muy válido, ¿no? Y lo decía Joseph, que tú puedas tomar esos tratamientos de manera intermitente en los momentos en que tú consideras que necesitas más apoyo, ¿no? Entonces, que no piensen que es un tratamiento que necesariamente te das, te regula y ya, sino que tú lo puedas ir tomando y apoyándote en tus estrategias del día a día, ¿no? Esa fue una pregunta de la doctora Medrano, gracias por su pregunta. La doctora Verónica los felicita, dice que son excelentes ponencias. Muchas gracias. Y pregunta cada cuándo es conveniente ajustar el tratamiento. Pues eso también va a depender de, hay niñas, niños, adolescentes y adultos que con cierta dosis se mantienen funcionando adecuadamente, entonces también se ajusta de acuerdo al peso generalmente, pero también a los síntomas. Si se mantiene funcional, asintomático, con la dosis con la que tiene quizás 2 años, pues así lo mantenemos. Generalmente valoramos los ajustes de dosis cuando estamos viendo pues que hay alguna dificultad o varias dificultades que no se estaban presentando, ¿no? Entonces, pues cuando los síntomas o algún síntoma empieza a causar disfunción nuevamente, o algo está pasando, pues lo valoramos y se puede valorar el aumento de la dosis. No sé. Sí, no, es muy interesante, y esto lo hemos también discutido mucho con el doctor Francisco de la Peña, el maestro Francisco de la Peña, en el grupo de
en el grupo del IRAPET, donde trazamos un término que se llamaba la mejor expectativa clínica, ¿no? Y es bien interesante porque de repente vamos ajustando mucho por peso, y yo no sé si les pasa, sobre todo los que vemos niños, de repente crecen y ¡pum!, se cae el efecto. Pero hay otro fenómeno muy interesante que nos ha pasado en pandemia, donde de repente el niño mejora y la mamá dice, pues ya está mejor y ya lo dejo ahí. Y es por eso que hay que hacer un seguimiento más o menos cotidiano, porque de repente cuando le empieza a preguntar a la mamá dices, pero mira, sí podría mejorar, y aunque está funcionando bien, no está alcanzando el nivel, y es ahí donde también tienen la oportunidad de volver a ajustar el tratamiento, logrando que se optimice todavía el funcionamiento del chico, y que con esto todavía logre dar un brinco más. Entonces, que no solo busquemos como el hecho de que la sintomatología esté un poco más controlada, sino que siempre vayamos tratando de encontrar el mejor punto de cada uno de los niños para que explote, ¿no?, todas las habilidades que pueden tener. Y justo de la mano podría complementar que una de las prácticas que realizamos en el consultorio o en la consulta en línea es la aplicación de clinimetrías o de escalas que nos pueden ayudar a valorar de manera objetiva qué tanto en realidad sí está funcional o qué tanto a lo mejor sí ya requiere de algún tipo de ajustes en la dosis, porque aunque sí esté funcionando, todavía podría estar mejor, porque hay de repente esta pérdida de la objetividad desde el punto de vista de lo que diga la mamá o el niño, van a decir, no, sí, ya está mejor, pero ¿cómo lo pueden evaluar? ¿Cómo quitar este sesgo subjetivo? Pues a través de que podamos aplicar nuevamente las escalas que nos puedan ir así checando criterio tras criterio diagnóstico, y en eso nos llevamos sorpresas de que pues sí ha mejorado, pero la verdad es que sigue todavía con mucha oportunidad de seguir todavía mejor, ¿no? Bueno, y no sé si les pasó en la pandemia, ¿no?, donde los papás decían, no, pues ya mi hijo está, no, mi hijo en la escuela que está a todo dar, y ahora que les toca estar con ellos atendiéndolos, dice, no, doctor, yo creo que sí aguanta un poquito más porque está muy hiperactivo, está muy impulsivo. Entonces, es bien interesante cómo por eso también es muy importante tener como diferentes puntos de vista para que podamos llegar a ese punto objetivo que estaban comentando Gaby y aquí, ¿no? Sí. Y justo, bueno, los estudios que se han hecho, bueno, este metaanálisis que me encontré en 8 países europeos sobre la exploración en la escuela, ¿no?, de cómo están percibiendo la escuela en línea, pues en el caso del TDAH, algo que mencionaban es que lo importante del aporte de los profesores, ¿no?, y que cuando en la escuela en línea eso ha dificultado la retroalimentación al médico de cómo ven la evolución de estas niños y adolescentes, porque pues no es lo mismo ahora que es en línea, que si la carga pues está siendo mayor para los padres de familia. Y ahorita comentando lo de las clases en línea, nos preguntan si previendo algún problema cuando se regrese a las clases presenciales, sería necesario ajustar la dosis de los pacientes, de los niños, para volver a la escuela y no tener alguna exacerbación de su padecimiento. Lo que yo diría es que más bien habría que valorar si han tenido un seguimiento adecuado, si han mantenido o tenido el apego durante la pandemia del tratamiento, porque luego los papás también hacen sus ajustes, ¿no? A veces utilizan el medicamento para la escuela y pues no es para la escuela, es para penalizar, castigar menos a los niños con TDAH, y entonces de repente hacen sus ajustes o no se lo dan o los dejan descansar, que pues eso también habría que valorarlo, pero más que hacer un ajuste en la dosis, yo diría que habría que evaluar si han tenido un buen apego, si continuaron sus terapias o las otras intervenciones que tienen que son no farmacológicas, y si no, habría que evaluar cuánto tiempo, qué otras terapias tenían, etcétera, más allá de pensar que se tiene que aumentar la dosis. Y también considero que va a ser muy importante a los padres y los pacientes que han llevado un apego adecuado al tratamiento, pues valorar hasta que ya esté en clase, ¿no? Y qué tanto si está o no está disfuncionando en las clases. Pero como bien dice la doctora Gaby Cortés, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no solamente se lleva o se manifiesta en la escuela, sino en la vida diaria, en las ocupaciones, en los juegos, en las interacciones familiares o sociales, aunque sea en línea y demás. Entonces, pues siempre es importante, volvemos a lo mismo, la disfuncionalidad en estas áreas esté o no esté en la escuela. Ahora,
como en la escuela sí pudiera haber mayor demanda en cuanto a la exigencia de enfoque, concentración en temas que a veces no son totalmente del agrado del chico o de la chica, pues entonces sí revalorar la funcionalidad ya en el área académica en las clases presenciales. Nos preguntan cuál es la dosis máxima de metilfenidato en su presentación de liberación inmediata para un adulto. Bueno, para un adulto, para un niño y adolescente sigue, en realidad se considera que 1 miligramo por kilo de peso por día, aunque no sabemos que a veces hay que llegar hasta 1.2, 1.3. Al parecer la dosis máxima recomendada en adultos son 100 miligramos al día. No sé si ustedes tienen, pero en general 100 miligramos es como el tope. Muy bien. Y regresando al tema de la pandemia y el uso de la tecnología, ¿es posible para un especialista o quizá para un médico general familiar que se pueda hacer diagnóstico de TDA por videoasesoría o videoconsulta? ¿Es recomendable que se haga así? O sea que, porque hay algo que se llama telementoría, y ahí sería que alguno de nosotros tres quizás asesoráramos al médico familiar, o al pediatra, o al médico no psiquiatra o no neuropediatra con sus pacientes con probable TDAH, pero que el médico familiar... Yo creo que el sentido de la pregunta es si se puede hacer un diagnóstico psiquiátrico, entre ellos TDAH, en la videoconsulta, que hoy es lo que mucha gente está utilizando. Yo considero que sí se puede hacer. Sí, es porque clínico. Porque definitivamente es una cuestión es clínica. clínico. Ajá. Sí. Y como bien Y así decía como- Jackie, ¿no? Te puedes apoyar con clinimetría, ¿no? Hay algunas escalas que se pueden aplicar y eso te puede ayudar. Y yo creo que una ventaja que nos ha dado la telemedicina, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que nos ha permitido entrar a las casas de los chicos y de repente lo ves desenvolverse en su casa, que a veces no es lo mismo que verlo en el consultorio. A veces en el consultorio hay otras condiciones, y cuando lo ves en su casa desenvuelto, ¿no? Y te dice la mamá, creo que es un poco hiperactivo, y lo ves y dices, bueno, qué bueno que no está en el consultorio, ¿no? Y la telemedicina, perdón, No. no es nueva. Digo, la pandemia ha dejado que se vea mucho más, pero tiene años, ¿no? O sea, la telemedicina tiene años y más bien disminuye la distancia y el acceso de mucha gente para poder identificar y tratar los problemas de salud mental, ¿no? O sea, yo estoy viendo pacientes de lugares donde no hay psiquiatras, y sí, claro que se puede hacer diagnóstico porque es clínico, ¿no? Y un médico familiar o un pediatra capacitado en el tema, pues es probable que pueda hacer diagnóstico. Ahora, yo aquí veo Claro un que pequeño sí, inconveniente, por supuesto. perdón. Sí. Una vez con el diagnóstico, ¿cómo le prescriben el medicamento? ¿Si es con prescripción? Bueno, eso es una Quiero dificultad. compartir mi experiencia en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, en donde desde que inició la pandemia, prácticamente una semana después de haber iniciado el confinamiento, empezamos a dar esta consulta en línea a toda la población universitaria. Hasta la fecha llevamos más de 12,000 consultas otorgadas en línea a población universitaria, que por lo regular pueden ser estudiantes de preparatorias, SHs, licenciaturas, posgrados, y hemos hecho en varias ocasiones el diagnóstico en línea, que es clínico, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ahora, en cuanto a la regulación de las recetas, es un tema que todavía hace falta trabajar, porque a pesar de que ya hace tiempo, como dice la doctora Gaby Cortés, había implementado la teleconsulta, definitivamente aún las leyes no han logrado regular, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de las recetas en línea. Y a pesar de que hay algunas casas que se dedican a realizar recetas en línea y al parecer hasta las mandan a domicilio, realmente no es un tema regulado. En la UNAM lo que sucede es que algunos de nuestros colegas van a la Facultad de Medicina a entregar la receta con todos los requerimientos, y lo que yo hago en la consulta privada es que la hago llegar con algún colega que sí está dando atención presencial, y algunos otros utilizan algún tipo de taxi que puede ir hasta domicilio para entregar las recetas, que son las alternativas más prácticas que hemos encontrado. Ahora, cuando tratamos de pacientes a distancia, por ejemplo, en la UNAM también atendemos a pacientes que están a lo mejor en algún intercambio estudiantil en otros países, o en la Asociación Psiquiátrica Mexicana estamos con la campaña de Nosotros También Nos Cuidamos, en donde damos atención psiquiátrica de manera voluntaria, todos los que estamos socios voluntarios en esta campaña, a personal que trabaja en instituciones de salud o a personas familiares de este personal que hayan tenido la pérdida de un ser querido a causa de COVID.
¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que como es personal de salud que trabaja en instituciones COVID, casi siempre conocen a algún médico que a través de mandarle la fotografía de la receta, de cómo debe ser, puede ellos emitir la receta. Entonces, pues podemos buscar alternativas para no dejar al paciente sin su tratamiento. Gracias, doctora. Estamos por terminar, no queremos abusar de su paciencia. Les pediría a la doctora Gabriela Cortés, a la doctora Jacqueline Cortés y al doctor Eduardo Barragán, un último comentario muy breve. ¿Qué mensaje nos podemos llevar a casa esta noche? Pues yo espero que el mensaje sea que sigamos reforzando y trabajando todos juntos por la salud mental de todos, pero principalmente pues de las niñas y los niños, y la importancia de diagnosticar, de identificar tempranamente y tratar oportunamente, integralmente a nuestras niñas, niños y adolescentes, y como profesionales de salud disminuir juntos el estigma. Yo me sumo a los comentarios de la doctora Gaby Cortés y también hacer mucho hincapié en quitar el estigma que hay hacia los psicofármacos, sobre todo al metilfenidato, que hay mucho estigma y mucha creencia de que te puedas volver adicto, de que te va a hacer daño. La verdad es que es un medicamento, como ya lo hemos mencionado, de primera elección, con excelentes resultados, y es muy importante seguir teniendo la psicoeducación apropiada tanto para los padres de familia, los profesores, el público y nuestros colegas de otras especialidades, y que puedan dar pie a dar el tratamiento. Gracias, doctor Barragán. Sí, definitivamente, como dice el doctor Edmund Sonuga Barclay, ¿no?, y la gente de Unitaires, le están recomendando que en la pandemia no dejemos el tratamiento, que es muy importante reconocerlo, y de agradecer a Butronin recordarnos que metilfenidato de acción corta sigue siendo una excelente herramienta con una excelente eficacia y con una regulación y control de los efectos secundarios que nos permite que nuestros niños, adolescentes y adultos puedan estarlo tomando de una manera eficaz y segura. Y muchísimas gracias por la invitación. En nombre de IFA Celtics les agradezco mucho su participación, compartir sus conocimientos. Recuerdo a los médicos, también les agradezco que nos hayan acompañado. Al terminar el evento deben de cerrar la sesión en la parte de arriba de la plataforma para que después les puedan hacer llegar sus constancias. Nuevamente agradezco su participación, su presencia, y los dejo ahora con Kenji Hayashi, que es el gerente de producto de Butronin. Adelante, Kenji, por favor. Buenas noches, doctoras y doctores. Mi nombre es Kenji Hayashi, gerente de la marca Butronin de IFA Celtics. Quiero agradecer que hayan asistido a esta webinar, deseando que haya sido de gran valor para usted en beneficio de sus pacientes y calidad de vida de las familias. Recuerde, doctor, Butronin, un nuevo enfoque de eficacia y control. Acompáñeme a ver el siguiente video. Gracias. IFA Celtics, un equipo por la vida. En la vida, cuando no existe balance, es imposible tener control. Y en la vida de los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto se ve reflejado en su día a día, impactando en su calidad de vida y de quienes los rodean. En IFA Celtics, hoy estamos listos para unir todas las piezas y así transformar los días de los pacientes con un nuevo lanzamiento que ayudará a construir un nuevo enfoque de eficacia y control. Doctoras y doctores, les presentamos Nuevo Butronin, metilfenidato de liberación inmediata en tabletas, indicado para el tratamiento de primera línea en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, controlando de manera eficaz la distracción moderada severa, los periodos de atención reducidos, la hiperactividad, la inestabilidad emocional e impulsividad, así como los trastornos de conducta. Butronin es un psicoestimulante efectivo del sistema nervioso central, ya que inhibe de forma eficaz la recaptura de dopamina. Porque en TDA, mantener el balance es construir el control. Butronin es un nuevo enfoque de eficacia y control. Nuevo Butronin, metilfenidato de liberación inmediata. Presentación de 10 miligramos, caja con 30 tabletas ranuradas. IFA Celtics. Salud mental.